Bueno, denme un minutito que apenas estoy preparando aquí el material. Mientras, ya saben, ustedes también vayan preparando su archivo de Excel, que seguiremos otro ratito ahí en el ejercicio. Un momento, porfa. Ok, bueno, vamos a empezar. Nada más podrían confirmarme si alcanzamos a ver algo acerca del método de Einstein. Nos enseñó esa diapositiva y nos dijo lo de Einstein. ¿Lo de quién era? Sí. Ok, sale. Pues entonces, a partir de aquí nos arrancamos. A ver, un segundo. Ok, y alcanzaron a hacer la notación de la ecuación, ¿cierto? ¿O no la alcanzaron a notar? Creo que no. Ok, sale. Entonces, a partir de aquí nos arrancamos, ¿no? Anoten esa ecuación. Esa ecuación nos permite determinar la velocidad media del flujo, solo que aquí ya está en función de más variables, ¿no? Tenemos la velocidad de corte asociada a la partícula, tenemos el radio hidráulico asociado a la partícula, tenemos el diámetro 65 y tenemos un factor de corrección de velocidad que se llama así, factor de corrección, y el símbolo es una letra griega chi, ¿ok? Parece una X mayúscula, pero es como si fuera un poco cursiva, pero se llama letra chi, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a obtener? Pues ya saben, tendremos que proponer un radio hidráulico asociado a la partícula, el diámetro 65 ya lo sabemos obtener de nuestra granulometría, la velocidad de corte asociada a la partícula, ya tenemos la ecuación, de todas formas la vamos a retomar más adelante, y lo que no sabemos cómo obtener es este factor de corrección. Este factor de corrección lo podemos obtener usando esta tabla o este gráfico, cualquiera de los dos casos. Preferible el gráfico porque tenemos mayor información que lo que tenemos en la tabla, en donde simplemente vamos a entrar aquí con esta tasa de cambio o este ratio, que es igual al diámetro 65, esta K subíndice S, no es más que el diámetro 65 entre el espesor de la subcapa laminar, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces tendremos que calcular esta relación, entramos en el eje X, tocamos la curva, nos vamos hacia el eje Y y obtenemos el valor de ese factor de corrección. Ya cuando estamos entre 9 más o menos del ratio y en adelante, ya el valor permanece constante igual a 1. Entonces ahí ya no tendríamos que hacer dicha corrección, ¿ok? Toda esta parte en donde la línea es totalmente horizontal y la última parte o la parte descendente de la curva es para paredes o lecho de nuestro cauce con bastante rugosidad, y en el otro caso tenemos una pared o un lecho bastante suave, ¿no? Muy, muy plano, sin tantas turbulencias que se generan en la parte inferior de nuestro río, ¿ok? Entonces aquí, con que anoten la ecuación, qué significa esa letra chi, y un esquemita, no tiene que ser exacto, pero un esquemita así más o menos simple,
de lo que tenemos aquí para que a la hora de que ustedes estudien o resuelvan algún ejercicio de este tipo, pues sepan de dónde se sacaba el valor de chi. ¿Ok? Entonces, un minutillo para que lo anoten, me van avisando cuando lo terminen y así vamos avanzando a las siguientes ecuaciones. Digo siguientes porque aquí sí tenemos un procedimiento muchísimo más extenso que lo que teníamos con masa o con Engelum. Entonces, me van avisando, por favor. De mi parte ya. Ok, vamos a esperar unos segunditos más y avanzamos a la siguiente. Bueno, mientras tanto, cuéntenme cómo van esas prácticas de laboratorio. Hoy tomamos la última. Ah, ok, qué bien. Me estaban diciendo que se las daba el maestro Martín Caballero, ¿verdad? Sí, Ah, ok, perfecto, muy bien. Y supongo que todo súper bien, ¿no? sí, así es. Dentro de lo que cabe una práctica en línea. Sí, es un poco extraño el concepto, pero pues ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Sale, bueno, pues vamos a avanzar entonces. Ok, entonces, si ustedes recuerdan lo que acaban de anotar o si lo revisen ahí en sus notas, tenemos que vamos a calcular la velocidad media del flujo, ¿ok? Esta ecuación que tenemos aquí al principio. Dijimos, necesitamos la velocidad de corte y aquí para entrar a este gráfico necesitamos el espesor de la subcapa laminar. Entonces, aquí tenemos las dos ecuaciones para determinar ambos valores, ¿no? En el primer caso tenemos delta, que sería el espesor de la subcapa laminar, que es 11.6 veces la viscosidad cinemática entre la velocidad de corte asociada a la partícula, la cual se calcula con esta otra ecuación, que esta ya la tenemos anotada, y es simplemente igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el radio hidráulico asociado a la partícula y por la pendiente. Luego, además, aquí vamos a necesitar un parámetro que no habíamos visto hasta ahora, que se llama parámetro de intensidad de corte, y es este psi prima, que va a ser igual a delta. Recuerden todo lo que tenemos aquí al principio, que está relacionado con distintos pesos específicos, es delta, y ese delta multiplica a nuestro diámetro 35 entre el producto del radio hidráulico asociado a la partícula y la pendiente. Entonces, esto ya también sabemos de dónde se obtiene. Este lo estamos proponiendo. La pendiente obviamente también sabemos. Y los pesos específicos también. Entonces, de aquí no hay absolutamente nada que sea complicado de encontrar, ¿no? Todo sumamente sencillo. Las ecuaciones igual. Entonces, anótenlas, porfa. E igual me van avisando para pasar
al siguiente paso, valga la redundancia. Sí, Heriberto, ahora mismo pongo a grabar la sesión. Bueno, de hecho, si quieres, la grabo ahora que pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, de una vez, total. Ustedes ahí le adelantan lo que no les parezca de provecho. Recuerden pedirme por correo electrónico las clases que se vayan necesitando. Listo. Listo. Perfecto. Bueno, ese parámetro de intensidad de corte que ustedes acaban de anotar, esa última ecuación, nos va a servir para entrar justamente a este gráfico que tenemos aquí. Dice que la velocidad de corte está asociada a la forma del lecho o a la configuración del fondo y es función del parámetro de intensidad de corte y se obtiene con la gráfica siguiente. Entonces, vamos a calcular ese parámetro que ustedes anotaron, ¿ok? Bueno, aquí esto que le pusieron aquí abajo a mano, no sé por qué se lo pusieron. Esto es delta, esto que tenemos aquí es delta, entonces esto sale sobrando. Entonces, bueno, el caso es que esta ecuación que tenemos aquí abajo es la que ustedes acaban de anotar, punto. Vamos a entrar a nuestro gráfico, tocamos esta curva. Cuando toquemos la curva nos vamos al eje Y y vamos a encontrar la relación existente entre la velocidad media de flujo de todo nuestro cauce y la velocidad de corte, pero ahora asociada al lecho, ¿ok? Porque es biprima. Pero como nosotros ya tenemos calculado anteriormente nuestra velocidad de flujo, pues despejamos de lo que obtengamos del gráfico y obtendremos de esa manera la velocidad de corte asociada a la partícula, ¿ok? Esto se ha hecho a través de muchas pruebas. Aquí se nos dicen dónde se hicieron todas las pruebas para encontrar esa relación entre las dos velocidades. Y tenemos, creo que todos son ríos de Estados Unidos. Aquí tenemos el Missouri, Missouri, Missouri. Aquí tenemos el río Elkhorn de Nebraska, Iowa, Nebraska, Nebraska, California y California. Y entonces, todos los ríos son de Estados Unidos, donde se hicieron estas pruebas para poder encontrar la relación entre ese coeficiente de intensidad de corte y la relación entre las dos velocidades. Entonces, igual también hay un pequeño esquemita que anoten para que sepan para qué nos va a servir. ¿Ok? Y después de eso seguimos con la última, ahora sí, la última diapositiva de este método y por lo tanto también de este capítulo. Entonces me avisan cuando pueda avanzar, por favor.
¿Listos? ¿Avanzamos? Sí. Ok. Sale, pues entonces, con ese gráfico que veíamos ahí anteriormente, vamos a obtener la velocidad de corte asociada al hecho. Una vez que tenemos esa velocidad de corte asociada al hecho, pues la vamos a sustituir aquí en esta otra ecuación, le elevamos al cuadrado, la dividimos entre el producto de la gravedad y la pendiente y obtenemos así el radio hidráulico asociado al hecho. Como nosotros propusimos el radio hidráulico asociado a la partícula y aquí estamos calculando el que está asociado al hecho, lo sumamos y encontramos el radio hidráulico total. ¿Ok? Y ya está. Terminamos. Si le atinamos a la primera, genial, cosa que no va a pasar. Y si no, pues entonces ya saben. Volvemos a iterar y a iterar hasta que encontremos el radio hidráulico total que nos permita circular por esa sección de río el caudal que nosotros queremos que esté pasando por ahí. ¿Ok? Entonces anotamos únicamente esas dos ecuaciones. Esto de aquí es lo que ya tenemos, ¿ok? Que es simplemente un gráfico de ejemplo, que es precisamente el que estamos utilizando en el ejercicio que estamos desarrollando ahora, ¿no? Entonces solo anoten esas dos ecuaciones y después de ello nos arrancamos con el ejercicio, al igual como lo hicimos con los dos métodos anteriores. Listo. Muy bien, Heriberto. ¿Los demás? ¿Hay alguien que haga falta? ¿Nadie? Perfecto, sale. Pues entonces vamos a hacer nuestro último ejercicio de este método. Estamos hablando obviamente de lo mismo, ¿sí? Esperen, ese es el de Engelmann. ¿Y dónde se quedó el otro? Einstein. Es el mismo, ¿ok? Es nuestro mismo ejercicio. No cambia la sección transversal, no cambia el caudal que nos interesa pasar. Los datos que ya habíamos utilizado anteriormente y que los vamos a necesitar siguen siendo los mismos, solo que obviamente tenemos que agregar algunos que antes no habíamos utilizado, como el diámetro 35, el diámetro 65 o la viscosidad cinemática que tenemos ahí al final. ¿Sí? Entonces, anoten porfa lo que nos haga falta y ahora a la media, justo a las 5:30, empezamos a resolver este ejercicio. Entonces, recuerden, es la misma sección, simplemente tenemos datos adicionales y lo vamos a resolver por un método diferente y ya está. ¿Sale? Entonces, anótenlo porfa y me van avisando igual cuando ya lo tengan listo.
Qué bien. ¿Vale, listo? ¿Ya pasaron los datos? Sí, ya. Ok, perfecto. Pues entonces más o menos terminamos igual. Supongo que me ganaron. Bien, entonces tenemos aquí estos datos, ¿ok? Tenemos el caudal. Yo aquí lo puse doble. Seguramente ustedes lo tienen ya de manera simplificada. Pero tenemos el diámetro 35 en milímetros. Yo aquí ya lo pasé a metros. Después tenemos el diámetro 65 en milímetros. Yo también aquí ya lo pasé a metros. Tenemos la velocidad de caída, la pendiente, el peso específico del agua, el peso específico del sedimento, la viscosidad cinemática y nuestro delta. No importa el orden en el que lo tengan, mientras tengamos todos los datos, ¿sale? Entonces, no importa si no tenemos el mismo orden. Ok, bien, vamos si quieren a colocar todo lo que va a ser el encabezado de nuestro cálculo, que como ya les adelantaba y como ya ustedes pudieron ver en la teoría, va a ser algo extenso. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo por dónde vamos a empezar. A ver, nosotros dijimos que primero íbamos a proponer un radio hidráulico asociado a la partícula, el cual va a estar en metros. Una vez que nosotros ya hayamos propuesto ese radio, vamos a calcular la velocidad de corte también asociada a la partícula con una pequeña ecuación que ya la vimos. Ok, esa velocidad de corte pues tendrá que estar en metros sobre segundo. Una vez que tenemos esa velocidad de corte, vamos a calcular el espesor de la subcapa laminar. Como es un espesor, obviamente estará en metros también. Después vamos a obtener la relación del diámetro 65 entre nuestro espesor de la subcapa laminar para poder entrar a la tabla o al gráfico de corrección, ese factor que les decía que se llamaba chi. ¿Ok? Entonces, ya con eso entramos a esa tabla o a ese gráfico y vamos a encontrar ese factor de corrección. Una vez que ya hicimos la corrección, vamos a calcular entonces ahora sí nuestra velocidad media de flujo. Estaría en metros por segundo. El factor de corrección es adimensional. Aquí tenemos un diámetro en metros, entre un espesor en metros también nos quedaría adimensional. Una vez que ya hemos calculado nuestra velocidad media del flujo, vamos a calcular nuestro parámetro de intensidad de corte. Y ya con ese parámetro de intensidad de corte vamos a entrar al segundo gráfico y vamos a encontrar la relación existente entre la velocidad media del flujo y la velocidad de corte asociada al hecho. Y no hemos terminado. Aún nos falta. Ups.
Ok, entonces de ahí nosotros ya tenemos aquí la velocidad calculada, ¿sale? Aquí nosotros tenemos una relación de velocidades, despejamos la velocidad asociada al hecho, entonces la vamos a encontrar aquí. Con un simple despeje, lo encontramos así, ¿ok? Ya con este valor de la velocidad de corte asociada al hecho, dijimos que íbamos a encontrar nuestro radio hidráulico asociado al hecho. Con ese radio hidráulico asociado al hecho, vamos a encontrar nuestro radio hidráulico total. Como lo hemos hecho con los otros casos, encontraríamos el área hidráulica y posteriormente nuestro caudal. Bueno, y aquí me hizo falta la velocidad de corte asociada al hecho, está en metros por segundo. El radio hidráulico asociado al hecho son metros. El radio hidráulico total metros. El área, obviamente, son metros cuadrados. Y el caudal, metros cúbicos por segundo. Y ahora sí, ya lo tenemos todo. Entonces, vean nada más que hermosura. Todo lo que vamos a tener que ir determinando. Ok, me dicen cuando ya estén listos con todo ese encabezado para empezar a calcular. Listo. Sale, Fernando. A ver tú mismo, ¿qué radio hidráulico asociado a la partícula propondrías como primer intento? Piensa en lo que hemos calculado ya en los otros dos métodos. Pues cualquiera que sea menor a 1, ¿Ok? Dame un valor. 0.8. Sale. Bueno, entonces vamos a hacerle caso aquí a Fernando. Dice que podríamos empezar con 0.8. Vamos a ver qué tan cerca o qué tan lejos andamos con ese valor. Bien, con 0.8 entonces vamos a empezar. Necesitamos primero calcular la velocidad de corte asociada a la partícula. Entonces me voy a traer mi ecuación, es esta de aquí, ¿ok? Entonces simplemente aquí vamos a calcularlo de la siguiente forma. Abrimos paréntesis y ponemos 9.81 que multiplica al radio propuesto y multiplica a nuestra pendiente. La pendiente, ya saben, la vamos a dejar fija. Cerramos paréntesis y elevamos a la 0.5. ¿Ok? Y listo. Vamos a dejarle aquí unos 4 decimales. ¿Ok? Bien, si ya tenemos esa velocidad de corte, ahora vamos a calcular el espesor de la subcapa laminar. Para ello necesitamos esta ecuación. Dice que es 11.6 veces la viscosidad cinemática entre la velocidad de corte asociada a la partícula. Entonces calculémoslo y sería, abrimos paréntesis, 11.6 por nuestra viscosidad, la dejamos fija, cerramos paréntesis, entre nuestra velocidad que acabamos de calcular. Y sí vamos a necesitar más decimales porque esto suele ser muy pequeñito. Pues a ver, con 5 decimales sería 0.00022. Ok, ¿hasta ahí? ¿Todo bien?
Sí. Bien, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar esta relación entre el diámetro 65 entre nuestro espesor de la subcapa laminar y nos da 11.39. Entonces aquí vamos a necesitar nuestro primer gráfico, que sería este de aquí. Espérame. Se me perdió el cursor ahora. Un segundo. Ok, bien, entonces con este vamos a hacer el siguiente cálculo, o no el cálculo, vamos a determinar el factor de corrección. Tenemos 11.39, entraríamos aquí, dijimos que después de 9, cualquier número arriba de 9 ya nos da igual a la unidad. Ok, entonces aquí está fácil. Nosotros estamos aquí adelantito del 10. Vean cómo llegamos justo a la línea horizontal. Entonces el factor de corrección sería 1. ¿Ok? Este lo vamos a estar utilizando bastante. Vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, ya una vez que tenemos ese factor de corrección, pues entonces ya tenemos todo para poder calcular nuestra velocidad media de flujo, que sería utilizando esta ecuación de aquí. Simplemente vamos a despejar esa velocidad. Vamos a calcular todo lo que ya tenemos aquí a la derecha y después lo multiplicamos por la velocidad de corte. Entonces sería más o menos así. Abrimos paréntesis y pondríamos 5.75 por nuestro logaritmo. Ese logaritmo va a ser de, abrimos el siguiente paréntesis y va a ser 12.27, que multiplica, abrimos otro paréntesis, y sería nuestro radio hidráulico propuesto entre el diámetro 65, que vamos a dejar fijo, cerramos ese paréntesis y multiplicamos por el factor de corrección. Y cerramos paréntesis. Ese paréntesis que acabamos de cerrar es del logaritmo, cerramos el último y multiplicamos por nuestra velocidad de corte asociada a la partícula. Y listo. Ahora sí, entonces ahí se los dejo, váyanlo checando. Y el primero que lo tenga me dice el resultado. 1.158. Ok, Daniela, gracias. 1.158, sí, ya redondeando me da 1.16, perfecto. Bien, ahora que ya tenemos nuestra velocidad media del flujo, vamos a calcular nuestro parámetro de intensidad de corte, siguiendo esta otra. ¿Podría poner nuevamente la fórmula? Sí, claro. A ver, ahí la dejo un momento. Tú me dices, Marco Antonio. Listo. Okay. Gracias. De nada. Bien, entonces calculemos el parámetro de corte, que es el que tenemos aquí. Dijimos que toda la primera parte era delta, entonces eso lo facilita bastante. Sería este delta que multiplica a nuestro diámetro 35 entre, abrimos paréntesis, y sería el radio hidráulico asociado a la partícula por la pendiente. Cerramos dos paréntesis y listo. Pero hay que dejar cosas fijas, ¿no? El delta queda fijo. Después el diámetro 35 queda fijo. El radio hidráulico no. Y la pendiente sí. ¿Okay? Entonces solo el radio hidráulico no queda fijo. Lo demás todo queda fijo. ¿Sale?
Y bien, ahí nos da de 7.72. Hasta ahí, a todos nos da igual. Sí. Sí, profe. Bien, pues entonces con este valor vamos a tener que entrar al segundo gráfico. Ese segundo gráfico es el que tenemos aquí. Es que vamos a ver ahora cómo lo implementamos. Entonces, a ver, aquí vamos a entrar con este 7.22. Entonces, aquí estamos en 6, en 7. Aquí adelantito del 7 entraríamos hasta tocar la curva y estamos aquí ligeramente por abajo de esta línea horizontal. Entonces, estaremos más o menos como en un 9.75 aproximadamente, ¿no? Más o menos. ¿Ok? Entonces, eso lo pondríamos aquí arriba. 9.75. Con ese valor ya podemos encontrar nuestra velocidad de corte asociada al hecho, porque lo podemos despejar de aquí. Entonces sería así. Si yo despejo esta velocidad de corte que está dividiendo, pasaría multiplicando, y el resultado que estaría multiplicando pasaría dividiendo. Entonces sería mi velocidad media del flujo entre esta relación que obtuvimos de nuestro gráfico. Y nos da 0.12. ¿Ok? Bien, como ya tenemos esto, lo que nos hace falta ahora es obtener nuestro radio hidráulico asociado al hecho. Que sería esta ecuación de aquí. Vamos a poner los gráficos de este lado. Ahora, con esta vamos a calcularlo. Entonces ya tenemos la velocidad de corte asociada al hecho, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre este producto. Entonces nos queda así. Sería igual a nuestra velocidad de corte asociada al hecho al cuadrado, y luego eso entre, abrimos paréntesis, y sería 9.81 por nuestra pendiente. La pendiente la dejamos fija, cerramos paréntesis y listo. Ok, a ver, lo dejo ahí para que lo chequen. Ok, ya está. ¿Todos bien hasta ahí? Sí. Ok, sale. Entonces, el radio hidráulico total simplemente va a tener que ser el asociado a la partícula más el asociado al hecho. Y ya está ahí. Entonces, nos da un radio hidráulico de 4.39. Ok, ¿qué va a pasar con el área? Recuerden cómo es nuestra sección transversal. A ver, chequen el gráfico que teníamos en el primer ejercicio y léanlo ahí en el gráfico. Antes de utilizar la ecuación, léanlo en el gráfico y díganme cuánto nos daría el área con ese radio hidráulico. En el gráfico solo llegaba hasta 2 metros el radio, me parece, ¿no, doctor? Exactamente, así es. Muy bien, Fernando. Nosotros teníamos este gráfico y dijimos, el área únicamente llega hasta un valor de radio hidráulico apenas por encima de 2. Nosotros estamos por acá arriba, ya no hay área. Entonces, ni para qué preocuparnos por calcularla, ¿no? Aquí simplemente no tenemos un área suficiente y aquí no tendríamos un caudal que calcular. ¿Ok? Entonces, no fue correcto ese valor porque fue demasiado grande. Entonces, si vemos que ese fue demasiado grande que ni siquiera pudimos entrar
a nuestra tabla, entonces, ¿hasta dónde podríamos bajar el valor? Recuerden, vamos si quieren aquí haciendo más o menos un recuento de los datos que habíamos obtenido con los métodos pasados. En masa no teníamos un radio asociado a la partícula. Aquí simplemente teníamos el radio total. ¿Ok? Entonces, el radio total aquí nos dio casi de 1 y nosotros propusimos de 0.8 como radio asociado a la partícula. Por eso es que nos dio sumamente alto. Pero en Engelund aquí sí teníamos uno asociado a la partícula. ¿Ok? Aquí lo obtuvimos de casi 0.6. Entonces podríamos probar con 0.5 y ya vemos si ya con eso más o menos entramos al gráfico o si todavía estamos muy arriba o si estamos muy abajo. ¿Ok? Entonces podremos probar con eso. Vamos a ponerlo aquí 0.5. Calculamos la velocidad de corte. Como ya está todo fijo, simplemente lo vamos a arrastrar. El delta igual. La relación del diámetro 65 con el delta o con el espesor de la subcapa laminar también. A ver, espérenme, creo que si no lo dejé fijo, no. Un momento. Ahora sí, nos da de 9. Con este 9 vamos a entrar al primer gráfico. Entonces dijimos, con 9 ya estamos en 1. ¿Sale? Entonces aquí nos quedamos en 1 otra vez en la corrección. Con ese 1 obtenemos nuestra velocidad media de flujo. Después obtenemos nuestro parámetro de corte, de intensidad de corte. Y ahora con este 11.6 vamos a entrar al segundo gráfico. Entonces, a ver, aquí 10, adelantito de 10, y estaríamos más o menos a la mitad de este rango. Entonces, estaríamos como en 8.5 aproximadamente. ¿Okay? Recuerden que ustedes ya tienen también las diapositivas, por si dicen, no, yo no alcanzo a verlo ahí, está muy pequeño. Ya tienen las diapositivas para que lo puedan checar también. Entonces, ya tenemos la velocidad de corte asociada al hecho. Tendríamos el radio hidráulico asociado al hecho y tendríamos el radio hidráulico total. Sigue estando demasiado alto, 3.13 metros. Entonces, seguimos sin tener área, seguimos sin tener gastos. Se nos está desbordando ahí el caudal, ¿no? Entonces, este 0.5 sigue estando demasiado alto. ¿Ok? Entonces, a ver, si ya vimos que 0.8 era muy alto, ya vimos que 0.5 sigue siendo bastante alto, ¿qué se les ocurre que podríamos proponer? A ver, díganme algún valor. Nos vamos hasta el otro extremo, 0.1 o 0.2. Ok, me parece bien. Podríamos empezarlo con 0.2 para no irnos tan al extremo, a ver si por ahí andamos ya con el resultado. Entonces, propongamos 0.2. Arrastramos los siguientes 3 valores. Con ese 5.7 entramos aquí a nuestro gráfico de la corrección. Entonces, estamos aquí en 5, más o menos a la mitad. Y estaríamos por aquí. Nos daría como 1. ¿Qué será? 1.2 más o menos. No sé si ustedes lean algo distinto. Ya lo voy a hacer grande. 1.02. ¿Perdón? Sería 1.02, ¿no? 1.02, a ver, vamos a ver. Es que la siguiente línea es 1.2. Ah, ok, sí, perdón. 1.2. Entonces, a ver, vamos a trazar la línea porque ya no estoy tan seguro de si lo estamos planteando bien. A ver, más o menos la mitad estaría por aquí. Entonces, aquí más o menos en esta línea que traigo, estaríamos en 1.1. Y nosotros llegamos en 5.7 era, ¿verdad? Sí. Por aquí. Entonces, más o menos llegamos a la mitad de esa mitad que yo tracé. Entonces, creo que más bien sería como 1.05. No sé si estén de acuerdo. Sí. Ok. Sale entonces. Regresamos para acá y sería 1.05. Bien. Calculamos velocidad y parámetro de corte.
Y con ese 29 vamos a entrar al siguiente gráfico. Entonces aquí estamos en 10, en 20, 25 y casi aquí hasta 30. Entonces aquí estamos más o menos casi a la mitad. Y como es un poquito antes, sí, yo diría que a la mitad. Entonces sería un 5.5, más o menos. Entonces 5.5. Calculamos nuestra velocidad de corte asociada al hecho, el radio hidráulico asociado al hecho, nuestro radio total, 2.18. Pues creo que todavía estamos ligeramente por arriba, ¿no? Vamos a ver, ¿podríamos calcular con 2.18 o no podemos calcular? No, no llega. Nosotros estamos por aquí más o menos. Entonces, no, seguimos sin tener área. Entonces, pues vamos a proponer el punto 1, a ver qué tal. ¿Sí, Marco Antonio? ¿Me ibas a decir algo? No. Bueno, iba a proponer el 1.5, pero... Ah, ok. O Está sea, bien. punto 0.5. No, 0.15. Ah, ok. Si quieres, sí, está bien. A ver, 0.15. Por lo menos con ese punto 15, creo que ya sería un hecho que podríamos calcular el área. No sé qué tan grande o tan pequeña, pero creo que ya tendríamos área para por lo menos hacer nuestro primer intento, ¿no? Entonces aquí nos da 4.9, muy cerca del 5. Vamos a ver aquí cuánto tendríamos. 4.9. A ver, aquí sería 1, 2, 3, 4. Sí, muy cerquita aquí del 5. Pues sería como 1.08, casi llegando a 1.1. Yo más o menos leo eso, 1.08. Calculamos velocidad, intensidad de corte. Ahora nos da casi de 40, 38.5. Entonces llegamos casi aquí al límite. Básicamente estamos sobre esta línea, que sería 5. Calculamos velocidad, radio y radio total. Y nos da de 1.82. Entonces, de entrada, ya podemos calcular el área. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues ya saben, hay que copiar la ecuación para buscar objetivo, ¿ok? Pero ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana buscamos objetivo. Si acaso haremos 1 o 2 iteraciones más para llegar al resultado. Y después de eso ya vamos a hacer una concentración de los 3 métodos para ver, en este caso, en esta sección transversal, con cuál de los 3 métodos nos podríamos quedar, ¿ok? Entonces lo dejamos aquí, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. No por ahora. Bien, perfecto. Pues entonces lo dejamos aquí, jóvenes, y nos vemos el día de mañana para terminar con este ejercicio y por lo tanto con este capítulo. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta luego, Cuídense. profe.